Bueno, eh, muchas gracias. Ustedes quizás, bueno, yo aprendí que cuando uno está como sentado viendo las cosas, no sé, a veces no se da cuenta de todas las cosas que pasan internamente con el programa, ¿vea? Solo quiero decirles que, bueno, hoy el esfuerzo que estamos haciendo este mes, en el que vamos a estar eh, hablando sobre la oración, se ha encargado de la comisión de oración, valga la redundancia. Pero es interesante porque hoy que comenzamos todos estos temas también, hoy hemos tenido más problemas que todo el año en el programa, vea. Tenemos otro equipo de sonido ahorita, que supuestamente si preocupamos uno, trajimos otro a las 3:30 y no servía, de ahí venimos y trajeron este, y un montón de cosas que a veces pasan, vea. Pero espero que ahora, a pesar de todas las cosas que podrían pasar y a pesar de todas las distracciones que puedan haber, porque hoy, a comparación de la semana pasada, que era Semana Santa y que habían varios acá, la semana pasada había gran viento, ¿vea? Pero hoy todo lo contrario, hoy sí es Semana Santa, parece, porque está haciendo un calor tremendo, diría mi mamá. Hoy de verdad está súper fuerte, entonces te animo a que a pesar que esté así de caliente o que haya tantas cosas que te puedan distraer, en especial un tema como la oración. Yo creo que a veces la oración, eh, probablemente en algunos de nuestros círculos cercanos, se tome como de menos y a veces se toma como aburrido. Pero realmente yo creo que formar una amistad y una relación con Dios es basado también en la oración y ver cómo podemos hablar diariamente y disfrutar ese tiempo. Cómo hablar con cualquier persona que yo de verdad disfruto hablar con esa persona. Yo le preguntaba un día de esos a Rebe, estábamos en la noche, y le pregunto, ¿y por qué te gusta hablar conmigo? Y dije, pues sí, realmente no es necesario que a todos les guste hablar conmigo. ¿Ya? Entonces yo le pregunté y se me quedó viendo y me dijo, bueno, porque tú me escuchás, yo te escucho, nos entendemos, nos vamos conociendo, es divertido. Y yo, interesante, o sea, cuando hay alguien al que vos querés, hay esa relación en la que vos querés escuchar, querés que te escuchen, hay cierto cariño. Y yo creo que para nosotros, el Señor, Dios, Él nos tiene tanto, tanto amor que de verdad anhela esa relación con nosotros. Y hoy, mientras te animo a buscar Mateo capítulo 6, del versículo 5 al 8, quiero hablarte un poquito sobre algunos ejemplos de lo que va a decir ese pasaje. Hoy, justo, el tema era, porque vamos a verlo eso en 2 sábados, este sábado me toca a mí predicar, eh, y vamos a hablar sobre cómo orar y la otra parte de cómo orar la vamos a ver el otro sábado. Pero leyendo el pasaje, casi que lo que está diciendo es cómo no orar, cómo ser un hipócrita y por eso mejor le cambié el nombre y en lugar de cómo orar, se le puse cómo ser hipócrita al orar, porque cuando lo leas, probablemente eso es lo que te va a llamar más la atención, de cómo las personas oraban en ese momento y no lo hacían de una manera correcta. Entonces, yo me acuerdo, bueno, yo soy de esas personas que a mí me encanta de verdad el fútbol, los deportes y todo. Hay deportes que de verdad, Rebe hasta se extraña que me usen porque no son normales. Si hay alguien que conoce ese deporte que se llama curling, a mí me gusta ese deporte y es un deporte extraño, pero a mí me gustan mucho los deportes. Entonces yo disfruto andar así deportivo y todo lo demás y disfruto leer las noticias de los deportes. De mis páginas favoritas, marca.com, as.com. Y un día salió una noticia que quisiera ponértela. Salió esa noticia de el estafador más grande del fútbol. ¿Y qué pasaba con ese chavo? Ese chavo, hace muchos, muchos años, él tenía, bueno, no sé si vos conoces a alguien que de verdad vos decís, este chavo es súper pajero. Se habla y convence a todo mundo. No sé por qué le creen, pero toda la gente le cree a este chavo. Pues este chavo tenía amistades y este chavo le había dado paja a sus amigos de que él podía jugar fútbol.
Entonces vino y ficha por un club de Brasil que es famoso, que es el Botafogo. Botafogo lo fichan a él y le pagan una prima por haber fichado, le pagan una parte del salario por haber fichado, y cuando llega, ni siquiera se presenta al primer entreno, sino que dice que se había lesionado. Como no había resonancias magnéticas, no le hicieron la prueba, sino que le creyeron, y no jugó por 2 meses. Cuando iba en teoría a jugar después de 2 meses, dijo que se había enfermado y mejor se quedaba en la casa para no enfermar a los demás. Y cuando comienzan a dar toda la historia, el Botafogo dice, después de 2 años de un montón de lesiones, dice, no, pues mejor lo vendemos. Y la gente lo quería tanto por pajero, porque saludaba a la gente, se tomaba fotos con la gente y la gente lo quería. Pero nunca había jugado fútbol en el equipo, pero era súper buena onda con todos. Termina jugando más o menos en 5 equipos y se va para México. En México juega en 2 equipos y termina su carrera futbolística porque nunca jugó un minuto, pero termina su carrera en el América Fútbol Club sin jugar ni un minuto. Pero con su paja había estado en los equipos más grandes de América. Había estado en el América, que es el equipo más grande de México, en Botafogo, que es un equipo bastante importante en Brasil. Y realmente él jamás en la vida lo vieron jugar fútbol. Pero era tan pajero que la gente le había creído. Y ahora, en la historia que vamos a ver en Mateo capítulo 6, versículo 5, probablemente veamos a una de las personas que eran las más pajeras en todo el mundo. Entonces te quiero pedir un favor, que cuando encuentres Mateo capítulo 6, versículo 5, que te puedas poner de pie, y si ves a alguien que está a la par tuya, o si tú no tienes Biblia, que puedas compartir en la Biblia a alguien que sea a la par tuya, que no tenga Biblia, o que no encuentre el pasaje. Te lo voy a leer. Tú lo acompañas del 5 al 8. Mateo capítulo 5 al 8. Versículo 5, perdón, capítulo 6, versículo 5 al versículo 8. Dice, cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas, donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú cuando ores, apártate solas, cierra la puerta de atrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Puedes sentarte. Voy a comentar un poquito del contexto de qué es lo que está pasando acá. Probablemente tú conozcas a los famosos, famosísimos, súper famosos, los fariseos. Y probablemente cuando pensamos en los fariseos, siempre pensamos en personas que decimos, son los más hipócritas, son personas que Jesús acusó, son personas que alentaban a hacer a la gente cosas buenas, pero ellos hacían lo contrario. Y en nuestra mente cuando hablamos de fariseos, siempre pensamos en personas casi que malvadas, ¿vea? Y personas que buscaban hacer lo malo. Pero al principio los fariseos nacieron con la idea de poder ayudarle al pueblo de Israel a cumplir la ley. Pero poco a poco llenaron su cabeza más con la ley más que su corazón. Entonces no cumplían lo que el Señor había puesto realmente en la ley. Entonces Jesús, si te recuerdas, en un momento importante de su ministerio, le dijo, su corazón está lejos de mí, porque en realidad no les importaba lo que decía de verdad, sino que les importaba ver cómo hacían las otras personas para ver si las otras personas hacían bien o hacían mal, pero no les importaban de ellos mismos. ¿Cuáles eran las costumbres de ellos? De todos los israelitas. Incluso hoy los judíos tienen esas costumbres. Los israelitas o los judíos acostumbran a orar 3 veces al día, a las 6, a las 12, a las 3 de la tarde. Y ellos, en el lugar a donde estén, no importa si era el trabajo, si era su casa, si están en cualquier parte del mundo, ellos acostumbraban a apartar ese momento, dejar de hacer todo lo que estaban haciendo, se arrodillaban ¿cómo se llama? Como en una manera de poder decir,
estoy totalmente doblegado a ti, Señor. Entonces se arrodillaban y en ese momento paraban todo. Paraban su trabajo, paraban lo que estuvieran haciendo, cualquier cosa. Y entonces oraban. ¿Qué hacían los famosos fariseos? Estos fariseos estaban por lo general en el templo o en las afueras del templo y se despertaban a las 6 de la mañana, salían del templo y parte de lo que dice ahí es que ellos se ponían en las orillas de la calle y oraban así en voz alta. Comenzaban a decir como, Señor, gracias por ese día y gracias porque yo de verdad estoy haciendo las cosas correctamente. Y atacaban a las personas que no lo hacían de una manera en la que ellos consideraban que no era correcto. Entonces, para ellos, alzaban su voz, alzaban sus manos, y no sé si has visto como, probablemente podríamos definir ese tipo de oración como un tipo de oración de la Rosa de Guadalupe, ¿vea? Porque era como sobreexagerada, ¿vea? O sea, gente que de verdad es como que ponen cara de telenovela venezolana, mexicana, y es como, no, Señor, de verdad, hoy es el día, no sé qué. Pero en realidad ellos, su corazón estaba totalmente alejado de Dios. Eran literalmente la palabra hipócritas. La palabra hipócritas lo que quiere decir es una persona que profesa públicamente creencias y opiniones las cuales no cree realmente, con el fin de ocultar sus verdaderos sentimientos o intenciones. Probablemente las personas que se les podría llamar hipócritas fácilmente son los actores o actrices, que te tienen que convencer a ti de que no están actuando, sino que cuando tú ves la película o cuando ves la serie o cuando ves cualquier programa, tenés que convencerte de que ellos realmente están metidos en ese papel, tanto que se te olvide que están actuando. Y ellos se habían metido tanto en el papel de religiosos que ocupaban palabras elegantes o ocupaban palabras pomposas y en realidad no estaban orando, sino que solamente estaban demostrándole a los demás cómo tenían que hacer las cosas. Y decían, háganlo así como nosotros lo hacemos. Pero en realidad su corazón no estaba con el Señor. ¿Cuántas veces nosotros, al ver a personas orando, a veces nos hemos sentido mal? Yo me he sentido mal porque a veces he dicho, wow, o sea, esta persona ora increíblemente. Yo no puedo decir eso. Yo estoy seguro, por ejemplo, que si algunos de los pasáramos acá, con una buena actitud, probablemente tú me dirías, es que realmente me da pena, o sea, no puedo pasar ahora al frente. Y está bien. Lo importante es lo que va a ser diciendo el pasaje. Pero, en especial lo importante es la actitud que está en nuestro corazón. Mira ese ejemplo que pasó en Lucas y que también pasa en Jesús la cuenta. Lucas capítulo 18, versículo 9 a 14, dice, luego Jesús contó la siguiente historia. Algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Dice, dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo. Este fariseo era la persona que te comentaba, personas que por lo general estaban en el templo, que se creían que eran bien religiosas y que la gente los veía como una referencia porque sabían mucho de la ley o de la palabra. Y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. O sea, una persona común y corriente, pero a los cobradores de impuestos los tenían literalmente marginados, como lo peor, casi de lo peor, casi que comparados con asesinos y todos los demás, porque era gente que robaba al pueblo. Entonces pone a dos personas de ese ejemplo, un fariseo, alguien que pasa en el templo, que pasa todo el tiempo ahí, y alguien que parece que en teoría es una persona que siempre roba. Dice el fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, que no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Les digo que fue ese pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados.
Lo importante en la oración a Dios no son las palabras, sino es tu corazón. Una de las oraciones más impactantes que podemos ver en la Biblia es súper cortita. Es Jesús crucificado y él dice, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Otra oración que dijo fue, bueno, consumado es. De las dos oraciones más increíbles de lo que Jesús ha hecho, que sabemos las palabras que él le dijo a Dios. ¿Tan cortita esa oración? ¿Tan cortita puede ser la oración? Sí, puede ser cortita. Pero lo importante es nuestro corazón con él. Te pongo el ejemplo de nuevo. Últimamente hemos tenido la costumbre de hacer ejercicio junto con Rebe y salimos a caminar. Rebe se aburre muy fácil. Ella se distrae súper fácil. Yo voy, por ejemplo, caminando, me pongo a escuchar podcasts o me pongo a escuchar prédicas y cosas así, y estoy tranquilo, veo videos mientras estoy caminando y así. Pero Rebe, 2-3 minutos caminando sin hablar, ya la perdí, vea. Ya está como, ay, no, qué aburrido, ya podemos regresar a la casa, ya tengo hambre, tengo no sé qué, vea. Entonces, lo que voy haciendo yo y lo que decidí hacer es irle contando historias, ir hablando y un montón de cosas. Entonces, a veces, realmente lo que importa en esa relación es que yo tenga de verdad la intención de tener una relación con ella. Si solamente yo le dijera, ay, no, pues, ¿y por qué estás aburrida? No, hombre, pues regresate, ve. Y no me importara la relación de los dos, le diré cualquier cosa. Es lo mismo con el Señor. En nuestra relación, que así como la comisión de oración quiso poder enseñarnos, que tiene que ver mucho con la disciplina del ejercicio y el deporte, tiene mucho que ver con nuestro corazón. ¿Con qué palabras yo le digo al Señor? No es tan importante como el corazón con el que yo llego al Señor. Y tú me decís probablemente, mira, es que yo no sé orar. O sea, yo escucho cuando ustedes pasan a orar adelante. Yo escucho al pastor cuando ora ya. O veo algunos programas o veo algunos videos y esa gente ora increíblemente. No, no te preocupes por eso. No te preocupes por las palabras que vas a decir. Hacelo con la confianza y con el amor como se lo harías o como hablarías con una persona la cual es tu amigo y que está cercano a ti. Hacelo con la confianza de una persona que vos de verdad esperás llegar y decirles, mira, tengo ese problema, necesito contárselo a alguien. Mira, fíjate que hoy al fin pasé esta materia después de 3 veces con el mismo catedrático, al fin la pasé, vea, esta materia. Y de verdad, gracias por ayudarme. Esa es la idea. Puede ser una oración larga, 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 porque he tenido la bendición, más en esos días, por ejemplo, un día de esos estuve caminando con Rebe y estuvimos caminando 2 horas. Yo creo que ella ni siquiera lo creía. Y es justamente la idea de poder tener la misma relación con Dios. Muchas veces, en el tiempo de oración, ni siquiera sentiste el tiempo. Porque te emocionaste tanto hablando, o tanto diciéndole y contándole las cosas, o de verdad derramaste tu corazón y terminaste ya sea llorando, expresando lo que tú sentías, que ni siquiera sentiste el tiempo. O a veces fue tan corto, pero para ti era algo que necesitabas sacarle al Señor. Y decirle, Señor, ay, necesito de verdad esto. Y no tenemos que preocuparnos por decir, es que tengo que seguir este orden en específico, es que tengo que seguir así es, así es. Si vas a los salmos, por ejemplo, hay un montón de tipos de oración que no siguen un patrón necesariamente. Jesús nos dejó un buen ejemplo que lo vamos a desarrollar también dentro de 2 sábados, perdón, el otro sábado, pero no quiere decir, así como dice, y lo vamos a ver en un ratito, no quiere decir que tenemos que repetir siempre esa misma oración, sino que lo que tenemos que repetir es el corazón de lo que está en la oración, de lo que está diciendo ahí, el agradecimiento que podemos tener. Esa gente, si tú ves perdón, si tú ves un poquito para atrás, volverle a seleccionar. Si tú ves en el pasaje cuando el fariseo estaba hablando, en realidad ni siquiera le estaba diciendo al Señor gracias, sino que lo que estaba haciendo era compararse con la persona que estaba a la par. O sea, su atención ni siquiera estaba centrada en el Señor,
sino que estaba centrada en la persona que estaba al otro lado. ¿Cómo te sentirías tú si, por ejemplo, José, si nosotros estamos hablando los dos y tú me estás contando algo y yo estoy... ¿Cómo te sentirías tú? ¿Sentirías que de verdad hay atención hacia ti? ¿O cómo te sentirías? Justamente esa es la idea, que cuando nosotros estamos con el Señor, aunque sea muy difícil, pero puede ser un muy buen momento en el que tengas que apagar tu celular, porque te distrae demasiado. Puede ser también muy difícil, pero puede ser el momento en el que de verdad te encerras en el cuarto para poder decir, por favor, nadie me moleste. Hoy este es mi momento en el que necesito hablar. Y gracias, gracias por lograr. Eh, voy a pasarme a esta parte. El versículo 6 dice, pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Y ojo con esto. Yo no sé qué lugar has elegido tú para orar. Yo te podría decir y recomendar, mira, busca el lugar más tranquilo, pero seamos sinceros, no todos tenemos un lugar tranquilo en nuestra casa. No todos tenemos un lugar incluso propio adentro de nuestra casa. A veces tenemos que compartir un cuarto, a veces tenemos que compartir toda la casa. Pues casi siempre a veces tenemos choques con diferentes personas que están alrededor de nosotros. Si tú tienes la oportunidad, yo te puedo decir algo. He conocido personas que han decidido incluso agarrar su devocional porque están viviendo en un cuarto nada más, o sea, en un cuarto, no que es mi cuarto adentro de mi casa, sino que vivo en un cuarto adentro de una casa con más personas. He conocido personas que están en esa condición de vivir solo en un cuarto, que lo que han hecho es irse a encerrar al baño común de todas las personas, estar ahí un rato orando y teniendo su devocional. Entonces, yo no creo que no haya un lugar en la casa de la mayoría de nosotros, ya sea en nuestro cuarto, ya sea el baño, aunque no sé cómo puede ser el contexto de tu baño, pero no creo que no haya un lugar en el cual tú puedas mantenerte a solas. Y probablemente cualquiera diría, ¿cómo le voy a orar al Señor en el baño? No, para eso está la iglesia. No, no, no. Para eso no está la iglesia. El Señor está en todo lugar y en todo lo ve. En todo lugar. Algunos tienen la bendición de tener carro. ¿Podrías ir orando al Señor en el carro? ¿O qué vas haciendo en el carro? ¿Podrías orar en tu cuarto? ¿O qué haces en tu cuarto? ¿Podrías orar no solo en el tiempo de la comida? ¿O qué estás haciendo también en todo lo demás del tiempo? El Señor todo lo ve. Pero lo interesante de este pasaje mantiene la parte del corazón. ¿En qué sentido? Yo no quiero que la demás gente me vea y me admire por mi manera de orar. Yo no quiero que la demás gente me diga, wow, qué increíble cómo oraste, wow, de verdad, yo quisiera enseñarme vos a orar, vea. No. Mi relación con Dios es personal. No sé si te ha pasado eso, pero a mí, en lo personal, de mis conversaciones favoritas han sido en el carro. En mi carro he tenido conversaciones que a veces solo voy con una persona, he tenido la oportunidad de a veces ser intencional en eso y lo que he hecho a veces es, bueno, tengo que ir a comprar algo, vea, de cualquier cosa, a veces del trabajo o a veces tenía que ir al súper o cualquier cosa. Y le decía a alguien, a algún amigo, como, hey, mira, acompáñame, vea. Y a veces íbamos hablando en el carro. Y no sé si te ha pasado, pero a veces esas conversaciones del carro son increíbles. Son como las mejores conversaciones en la vida, vea. Son conversaciones que te acordás, vea. Yo no sé qué pasa, si es la relación entre casi no te veo, o el aire, o el movimiento y la naturaleza, no sé, vea. O los pitos de los carros. Yo no sé qué relación tiene, pero las conversaciones del carro tienen una privacidad tan bonito que son bien chivas esas conversaciones. Y a veces hasta anhelo, vea, como, hey, para chivo, vea, poder ir a dar una vuelta y hablar con una persona así nada más, vea, sin tener que estar en un lugar sentados y hablando y todo, sino que solo ir con el carro, ahí hablando. Son conversaciones bien chivas.
es justamente más o menos la idea de lo que está hablando aquí. Las conversaciones privadas con el Señor son las mejores conversaciones que podríamos tener. Las conversaciones en las que estoy a solas con Él. No necesariamente, aunque son buenas, no necesariamente las que estamos todos juntos aquí, vea. Y podemos decir, bueno, voy a escuchar la oración de la otra persona. O no necesariamente las oraciones en las que yo les pueda pedir a ustedes, hey, aparten un tiempo ahorita, un minuto para que puedan orar y entonces traten de orar, vea. Y lo que muchos de nosotros hacemos es, estoy orando, oré rapidito y vuelto a ver, ay, sigue orando esto. Ay, así se tarda un montón en orar y vuelvo a cerrar los ojos. Y a ver, vaya, ya varios están levantando la mirada, ya puedo levantar también. A veces esa es la actitud que tenemos, pero en realidad cuando estamos solitos, solitos sin nada más, solitos en mi decisión intencional de buscar al Señor y de apartar todo para poder orar y platicar con Él, ese momento es especial. Así como es especial en los momentos en los que yo puedo hablar con una persona y poder decir, este es el momento en el que voy a dejar mi celular boca abajo. Este es el momento en el que voy a guardar mi celular en el bolsón. Y nada me va a distraer porque vamos a hablar los dos juntos. Y yo creo que todos valoramos eso. Yo creería que el Señor valoraría mucho más ese momento intencional en el que podemos pasar con Él sin distracciones, sin ninguna distracción. Ahí está. Las conversaciones en privado son las más especiales y cuando son con Dios, yo creo que son extraordinarias. Porque yo creo que el Señor es el único que nos escucha sabiendo todo lo que ya le vamos a decir. Y aunque parece difícil, pero eso es muy bonito, poder escucharlo. Dale, ya vas a ver. Pero tú cuando ores, dale lo siguiente. Dice que la recompensa de los fariseos era el reconocimiento público y la recompensa de los que oran en privado viene de Dios. Es muy bonito saber en esos momentos en el que el Señor sabe, a pesar de lo que yo le voy a decir, Él ya sabe qué es lo que yo voy a llegar a hablar, pero hay una recompensa con eso. Ponete a pensar, las personas que puedan pasar aquí adelante o que tú veas ahí adelante, pueden tener un buen corazón. Yo espero que tengamos un buen corazón cuando pues, pasemos acá y que no solo sea de que nos vean orar. Pero hay un cierto reconocimiento, no el que deberíamos de esperar. De, hey, qué bien lo hiciste ahora. Hey, yo estaba leyendo un libro que se llama Grandes biografías de hombres cristianos y hay uno que él dice, si no me recuerdo, se llama, su apellido de Bunyan. Dice que él era un excelente predicador, que él, en el tiempo que él predicaba, la gente llegaba a los parques y la gente aceptaba, la gente de verdad escuchaba, y él sabía que era un buen predicador. Entonces dice que una vez se acercó una persona y le dijo, hey, de verdad, qué increíble la prédica que diste. Y dice que él en su corazón sintió algo que tuvo que decirle sí. Creo que el diablo también me lo dijo antes de bajar. Porque muchas veces ese reconocimiento termina afectando. Y ese reconocimiento ya es un reconocimiento de las personas. Pero no deberíamos de buscar los reconocimientos de las personas. Yo no espero que ustedes me digan como, hey, hoy de verdad lo hiciste súper bien y qué increíble. Espero que jamás en mi vida tenga ese sentimiento. Jamás en mi vida, espero no tenerlo. Lo que esperaría es el reconocimiento del Señor, al igual que en la oración, de que yo puedo llegar con Él tranquilamente, expresarle todo lo que siento y que Él entonces se acerque a mí y decir, es cierto, necesitas trabajar en eso y te voy a ayudar a trabajar en eso. El Señor lo hace, es increíble cómo lo hace. Dice, cuando ores, no parlotees de manera interminable como lo hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. ¿Vale? La oración no se trata de repeticiones o copias, sino de una conversación tuya sincera y del corazón hacia Dios. Cuando yo estaba chiquito, bueno, yo tengo la bendición también de
cuando yo nací, mi mamá era incluso secretaria de pastores a donde yo nací, en la iglesia a donde yo iba antes. Yo he crecido toda mi vida en la iglesia, aunque yo creo que es de mucha bendición también gente que no ha venido toda su vida a la iglesia y que acepta, y que es increíble esa transformación que el Señor también hace en su corazón. Yo no soy cristiano de toda la vida, yo he estado en una iglesia toda la vida y el Señor ha ido transformando mi vida. Y yo recuerdo que yo era uno de los que les daba pena orar, incluso enfrente. Y yo tenía un amigo que era pajero, de verdad. Él de verdad hablaba increíble y una vez lo escuché orar. Entonces vine yo y dije, hey, yo quisiera orar como él ora. Entonces yo aprendí a repetir las palabras que él decía, porque para mí fueron de verdad impactantes. Yo decía, yo estaba chiquito, tenía como 6, 7 años. Y decía, wow, vea cómo ora él. Entonces yo le repetía la oración. O incluso algunos hemos estado acostumbrados o hemos visto de que creemos que hay ciertas palabras mágicas que tenemos que repetir para que el Señor nos escuche o para que el Señor entonces conteste y haga caso a una oración. En realidad no es así. En realidad lo que el Señor tiene que escuchar es un corazón doblegado a Él. Por eso, aunque a veces haya personas que se arrodillen, que levanten sus manos, que para ellos sea como de verdad, hoy este es un tiempo increíble, en realidad lo que el Señor va a ver de tu fondo es cómo está doblegado tu corazón. Y eso va a ser lo más importante. Qué tan arrodillado está tu corazón al Señor. Y si tú lo vas a hacer físicamente, perfecto. Pero no lo hagas si en realidad tu corazón no está doblegado a Él, sino que doblega tu corazón y entonces doblega también tu físico al Señor. Eso es lo más importante. No es más importante que tú aprendas oraciones súper interesantes. Es importante que tú mantengas una relación personal y en realidad hacia el Señor. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Dios sabe todo, absolutamente todo lo que nos pasa. Eso no excluye que Dios quiera tener una relación contigo y es bonito saber que Dios siempre estará disponible para oírnos. Hay un pasaje que a mí me encanta en Salmos que dice que el Creador, que nuestro Creador, inclina su oído a nosotros. Y para mí esa es una imagen indescriptible, increíble, porque yo a veces, por ejemplo, me he topado que no soy una persona perfecta ni siquiera por un poquitito, a veces me cuesta escuchar, aunque me gusta escuchar. Pero Dios, o sea, Dios es el creador, es el que todo lo sabe. Y Él le encanta escucharnos cuando tenemos un corazón de verdad cercano a Él. A mí bueno, con Rebe tenemos una nueva experiencia de vida, la cual somos tíos. Todos lo conocen a Lucas, bueno, Pame también es tía de Lucas. Pero ese Luquitas es tan chistoso porque él te cuenta todo, casi todo lo que le pasa. Aunque yo he visto que él se ha caído, por ejemplo, y se ha raspado todas las rodillas y todo, en la noche me llega contando a veces, cuando hemos llegado, cuando lo he visto, me dice que se raspó, que lloró, que le dolió, que lo curaron y todo. Y yo lo disfruto volver a escucharlo. Yo que soy el tío, no soy ni siquiera el papá, yo me imagino los papás han de ser más emocionados de escucharlo. Así se ha de sentir el Señor. El Señor ha de sentir eso de que hemos vivido esta experiencia juntos, porque Él está contigo. O sea, Él nos ve. Él en ningún momento deja de vernos. En ningún momento dice, hoy voy a cambiar el canal de Doris y hoy lo voy a pasar a Esme. Porque ya la vida de Doris ya no me es tan entretenida, hoy voy a pasar a Esme. No, Él no cambia el canal. Él mantiene sobre todo siempre su mirada. Y sabe todo lo que nos pasa. Pero lo increíble que es tener esa conversación es tan bonita. No sé si les pasa, pero cuando has tenido una relación con una persona que disfrutas un montón, hacer un montón de cosas, es muy bonito recordar las cosas que han pasado o expresar las cosas que nos preocupan. Bueno, tengo la bendición también de estar casado con Rebe y de haber pasado un montón de situaciones en la vida juntos, ya 8 años, 1 año y medio de casados y otros años más de noviazgo, y hemos vivido un montón de cosas. De las cosas más increíbles, la luna de miel. Y pasamos hablando de la luna de miel como, ¿y te acordás que hicimos? ¿Y te acordás no sé qué? ¿Y te acordás cuando subimos? ¿Y te acordás cuando hiciste esto?
y lo repetimos los dos, pero lo volvemos a disfrutar. Y probablemente si tú pensás en un mejor amigo o una mejor amiga, que vos decís, yo he pasado tanto tiempo con esa persona que cuando volvemos a recordar lo que nos ha pasado, es muy bonito escucharlo. Pues exactamente pasa así con el Señor. La relación con el Señor, a pesar de que Él ya sabe los problemas, a pesar de que Él ya sabe lo bueno que te pasó, a pesar que Él ya sabe todo lo que te ha pasado en el día, siempre es bueno poder decirle, Señor, gracias. Gracias porque permitiste que pasara eso. Y Señor, ayúdame, porque me está costando eso. Y Señor, cámbiame. Y Señor, dame más valentía porque tú viste que la regué en eso. Señor, gracias porque contestaste a esa petición. Un ejercicio muy bonito que hoy decidieron hacer el equipo de oración es poner un vasito las peticiones y otro vasito las acciones de gracias. Muy bonito. Porque de las dos maneras con el Señor podemos hablar. Así como le puedo decir a un amigo, mira, me puedes ayudar con esa tarea, vea, que yo de verdad hoy sí las estoy dando. Como es muy bonito decirle, hey, gracias por ayudarme. Hoy sí que lo necesitaba, no hubiera pasado la materia sin vos. Es lo mismo con el Señor. Señor, esta materia de la vida me está costando tanto y no entiendo cómo puede pasar eso. Y no entiendo qué es lo que tú estás haciendo en mi vida. Y ya después, qué bonito decirle al Señor, tú tenías un plan para eso, tú tenías un propósito. Y esa es la idea. No seamos como los hipócritas. No seamos como las personas que solamente quieren aprender a orar en frente de todos. No seamos como las personas que solo repiten oraciones. No seamos los que memorizan oraciones y las repiten para otras personas. No seamos personas que solamente se saben la oración de comer. No seamos ese tipo de personas. Seamos personas que les encantan las relaciones significativas y sinceras, y la relación más significativa y sincera que podemos tener en nuestra vida va a ser nuestro Señor Jesús. Y con Él nos vamos a acercar cada día a poder hablar. Por más que cueste, por más que hoy sí me dejaron un montón de trabajos parciales y tareas y de todo, pero un momento con el Señor va a ser mejor que cualquier momento con cualquier persona que puedas estar. Y te animo a que no seas entonces como los hipócritas, sino que seas como un discípulo del Señor y poder disfrutar esos tiempos juntos. Te animo a que puedas encontrar un lugar en tu casa en el que puedas orar privadamente al Señor. Padre, te damos muchas gracias por este día. Y yo, Señor, te agradezco siempre por la vida de cada uno de los chicos que están aquí. Señor, tú nos retas de diferentes maneras, pero hoy nos retas a tener una relación cercana a ti, Señor. Y perdóname, Señor, porque a veces no lo hago. Y Señor, perdóname porque me cuesta. Y Señor, perdóname porque a veces pongo de prioridad otras cosas. Perdóname, Señor, porque no es lo que tú esperas de mí. Y Señor, ayúdame a poder acercarme a ti, a poder contarte las cosas, a poder ser intencional, a poder tener una relación significativa contigo. Gracias porque tú me perdonaste, porque tú me aceptas tal como soy. Y Señor, dame esa sabiduría para poder tomar las mejores decisiones en mi tiempo, en mi agenda. Señor, ayúdame a poder ser fuerte y valiente en poder acercarme a ti. Ayúdame, Señor. Hay tantas cosas que te quiero contar que tengo que esperar un ratito para poder contarte todo. Y Señor, te pido por los corazones de cada uno de los que están acá. Te pido porque cada uno de nosotros traemos problemas diferentes. Y te quiero pedir, Señor, que les toques el corazón a cada uno para que hoy sea el día en el que cada uno pueda volver a hablar contigo. Aunque tenga un año de haber dejado de hablar, aunque tenga una semana de haberte dejado de hablar, pero que hoy sea el día, Señor, que le puedas tocar a cada uno de ellos para hablar otra vez con ellos. Señor, gracias por esa amistad, ese vínculo perfecto que has hecho por medio de Jesús para poder tener una relación contigo. Ayúdanos a poder acercarnos a ti con toda la sinceridad, con toda nuestra forma de hablar, con toda nuestra manera en cómo nos comunicamos. Ayúdame, Señor, a poder hablar, a poder apartar ese tiempo y que hoy sea ese día. Ayúdame. Ayuda a cada uno de los chicos que están acá también a poder hacerlo. En el nombre de Jesús.